Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a explicar acerca del ítem de piso. Es la continuación de mi práctica. Eh, He realizado una observación un poco más de cerca para poder ver, conocer y entender cómo son las operaciones. Y bueno, vamos a ver el contenido de. Como contenido tenemos objetivos, alcances, responsabilidades, normativas y permisos, equipos y herramientas que se van a ocupar en este ítem. Dentro de tenemos lo que es la operación, el antes, durante y después. Tenemos variables, tengo dos variables que los vamos a ver. Cómo se opera, los materiales y el detalle constructivo que este tiene. Asimismo, veremos también cómo es que funcionan los sistemas de integración en cuanto a seguridad ocupacional, seguridad ambiental y calidad. Mencionaremos también en cuanto el presupuesto y el tiempo de ejecución. Veremos un poco del análisis desde la perspectiva arquitectónica, las recomendaciones que tenemos en cuanto a este ítem, glosario y videos y una pequeña entrevista. Como objetivo, se tiene brindar una solución constructiva, integral, económica y funcional mediante la ejecución de pisos, revestimientos con cerámica, asegurando un acabado resistente, durable y estético. Esta unidad está destinada a proporcionar una superficie nivelada y fácil de limpiar, adecuada para espacios interiores que ofrezcan resistencia al desgaste, a la humedad y facilita el mantenimiento. El proceso completo busca optimizar tiempos de ejecución y el uso de materiales, garantizando eficiencia en obra, calidad en el acabado final y confort para los usuarios. Como alcance, comprende en la ejecución completa del sistema de piso cerámico en el departamento, en un departamento, con una superficie construida de 95,10 metros cuadrados. Asimismo, también abarca todas las actividades necesarias desde la preparación y nivelación de la base mediante el carpeteado con mortero, asegurando una superficie uniforme, resistente hasta la colación y el asentado de las piezas cerámicas, incluyendo lo que es el corte y ajuste de los bordes, encuentro con los elementos constructivos, muros, columnas y otros. Aquí tenemos una explicación más gráfica de cuál es el departamento el cual se va a hacer el seguimiento de este ítem. El proyecto es un- una edificación de dos torres y bueno, aquí podemos ver de que es simétrico, ¿no? Las responsabilidades. En cuanto a responsabilidad, los responsables directos del colocado como son los maestros albañiles, don Subelsa y don Mario Ochoa, cada uno encargado de cada una de las torres, cada uno con sus respectivos ayudantes. Estos maestros están a cargo del contratista que es Don Santos, y asimismo Don Santos responde a los supervisoras, que en este caso es la ingeniera Isabel y la ingeniera Ruti, cada una encargada de una torre. Y quien es el director de obra es el arquitecto Gastón, quien hace el seguimiento, dirige el desarrollo y verifica los procedimientos y de que se cumplan, ¿no? Las normativas y permisos que he podido analizar, uno, cumplir con las normativas de calidad, que este esté certificado, un producto certificado por IPNORC. Asimismo, hay normas que se deben de cumplir, por ejemplo, el carpeteado mínimo, que debe de ser de 2 centímetros y como máximo 4. Este puede ser variable, ¿no? Pero generalmente se maneja entre esas medidas. Asimismo, también lo que es el piso cerámico con el lechado se realizará sobre una base estructural, losa de hormigón armado o forjado, diseñado y construido de acuerdo con reglamentos bolivianos de construcción de edificaciones RECO. Y la norma de esta es la NB 1225001 y la NB 1225002 para estructuras de hormigón armado, garantizando la capacidad de soporte de las cargas muertas y vivas previstas en el proyecto.
Y así podríamos mencionar una más, ¿no? Dentro de lo que son equipos y herramientas, lo que he podido observar ha sido una mezcladora importantísima para poder generar la mezcla para el carpeteado, el medidor láser. No necesariamente este, hay otro en donde se puede hacer, donde se puede ver la nivelación en vertical, tomando en cuenta puntos referenciales, en este caso esquinas de muro, columnas, para poder igualar lo que es la nivelación del suelo. Y este también se utiliza para la nivelación como líneas guías para el colocado de la cerámica en seco, que más adelante lo veremos. Asimismo, tenemos lo que es la vibradora eléctrica, el cortador manual y eléctrico de cerámica. En cuanto a las herramientas, tenemos las básicas cinta métrica para medir, lo que es la plancha, la cuchara de albañil, asimismo la regla, el medidor, tenemos la regla de aluminio, tenemos la pala, el martillo de goma, las tiralíneas y la plancha dentada. En su operación tendremos un antes, durante y después. En el antes tenemos que tener lo que es la limpieza, la inspección y la preparación de la base estructural. Como segundo tenemos el trazado de niveles, pendientes y replanteo del diseño del piso, la verificación de los requisitos técnicos de la base. En el durante tenemos lo que es la colocación y la nivelación de la carpeta del mortero. La presentación en seco, el ajuste del patrón de las baldosas, la colocación definitiva de las baldosas y cerámicas, el corte y colocado de piezas ajustadas en perímetros y encuentros, y como último, en el proceso durante la aplicación de la lechada de juntas. Los tres puntos en el después es la limpieza detallada del piso y la eliminación de residuos, la revisión final de calidad y conformidad, y por último, la protección temporal del piso terminado, que más adelante veremos por qué es importante. Bueno, iniciando con lo que es la operación, es importantísimo la limpieza, la inspección y la preparación de la base estructural. ¿Por qué? Lo que es la limpieza en cualquiera de los ítems es importante. En este caso, en el carpeteado, se debe de limpiar bien el área porque más adelante, si no se hace, esto llega a provocar de que la adherencia del hormigón con la base, el piso mismo, la losa, no tenga una buena adherencia y provoque carpeta suelta, lo cual termina siendo un problema. Y esto no solamente afecta a lo que es a la carpeta, sino también a lo que es la cerámica. Tenemos lo que es dentro de el retiro de residuos, polvos, aceites, materiales que impidan la adherencia. Se debe de humedecer la superficie, podemos ver, para que ésta tenga una humedad. Se le hace lo que es el barrido con agua y un poquito de cemento para que al final pueda adherirse lo que es la carpeta en conjunto con la losa. Tenemos lo que es el trazado de los niveles, la pendiente y el replanteo del diseño en el piso. Por ejemplo, en la imagen de en medio podemos ver que se utiliza un medidor láser y se va tomando como referencias las esquinas, cada una de las esquinas, para luego tratar marcar un nivel y de que todas tienen que seguir eso. En cuanto a los botones, se utiliza lo que es el mismo medidor láser. Más adelante se va a ver para qué, bueno, lo menciono ahora, sirve esto como guía de altura del carpeteado. Tenemos lo que es en botones por separado y también lo que es en faja. Sin embargo, no es recomendable desde mi perspectiva y experiencia en obra poner en faja, ya que este, si no tiene un adecuado tratamiento con la limpieza y la adherencia, más adelante se va a provocar lo que es la carpeta suelta, lo que conlleva a quitarlo nuevamente y tener que rellenarlo. Y no funciona así. Si no se hace un tratamiento adecuado, este puede provocar lo que es el soplado de la carpeta y ya no solamente se tendría lo que es la carpeta suelta en esa área, sino terminaría afectando casi a todo el espacio, ¿no?
Teníamos lo que es la verificación de los requisitos técnicos de la base, lo que es el cumplimiento de niveles, la planitud de la losa forjada estructural según récord NB 122501 y la 1225.002. ¿Qué quiere decir? Este se realiza una inspección para verificar que la losa forjada estructural estén en los niveles correctos y que su superficie es lo suficientemente plana de acuerdo a las normas técnicas establecidas. Este control asegura que la estructura cumple con los estándares, evitando problemas futuros de calidad o seguridad. Aquí mismo también se va tomando en cuenta lo que son las pendientes en áreas húmedas o en áreas en donde deba de tener desagüe. En este caso, en la imagen de la izquierda, se puede ver de que al final hay un trazado como en cruz y todo esto se va dirigiendo, más bien centrando en una tubería, ¿no? Que funciona como desagüe. Entonces esto es en un patio exterior para que la lluvia llegue a fraguar por ese lado, ¿no? Y bueno, tenemos lo que es la colocación y la nivelación de la carpeta de el mortero, ¿no? Ya habíamos mencionado la preparación y colocación del mortero de cemento, arena, la preparación con un espesor de 2 a 4 centímetros. Aquí podemos ver ya el proceso un poquito más desglosado de cuáles son los procedimientos previos a realizar antes de del colocado, del preparado en la losa, ¿no? Asimismo, tenemos lo que es la nivelación y compactado del mortero usando la regla y el frotacho. Aquí se puede observar en la imagen del centro de que se va utilizando la regla como guía. Los botones, si se dan cuenta en la imagen del centro, utilizan como guía, no se echa como de golpe, sino que estas van como que separando y se van organizando como que por sectores, sectores que son delimitadas por los botones. Y por último tenemos lo que es el curado de la carpeta como un mínimo de 24 horas, preferible a 48. Una vez ya que se tenga lo que es el carpeteado, recién se puede pasar a lo que es el colocado de las baldosas. Asimismo, aquí es muy importante lo que es la limpieza porque al final se utiliza un aditivo que debe de adherirse a la carpeta. Entonces es por eso importante de que esté limpio, ¿no? Sin polvo, sin residuos ni nada. Aquí, en este colocado en seco, trata de la distribución y el ajuste preliminar para comprobar cortes y la alineación. Se toma como línea guía, o sea, se analiza y se alinea para poder ver cómo es que va a funcionar, ¿no? Desde ubicaciones centrales, que al final se vea cómo quedaría en los diferentes espacios, en el baño, en la sala, la cocina y en los diferentes dormitorios. Al final para ver de que no se vea mal el colocado, de que no se desperdicie con tantos cortes y así. Y bueno, se puede, aquí observamos la nivelación de dos formas, uno utilizando lo que es el medidor láser y el otro lo que es utilizando una escuadra de albañil. La baldosa que ha sido utilizada en esta obra es una de 60 por 60, la Gladismar Urban Grafito. Aquí seguimos teniendo las diferentes imágenes de cómo se ha ido realizando la presentación en seco. Como pueden observar, se van distribuyendo estas ya con las debidas cuñas eh, para poder ver cómo es que queda, ¿no? Y ahí en la última imagen vemos los cortes que va a tener, la influencia que va a tener en el baño, y que esto más adelante se va a ver cuán importante es esto, ¿no? Y asimismo tenemos lo que es la colocación de la baldosa. Como mencioné anteriormente, es importante de que esté limpio para luego poner lo que es el aditivo o el mortero o la cola. En este caso fue una cola con una espátula dentada. Esto se debe de poner en el piso y en la cerámica, como se puede ver. Debe de tener doble cepillado para que no queden huecos en en la cerámica, ¿no? Luego se debe de hacer el asentado y el ajuste de la baldosa con el martillo de goma. En este caso, el albañil tenía un vibrador que hacía de que se asentara
y se nivelará con las cerámicas de al lado. Tenemos lo que es el uso de crucetas o separadores para la uniformidad de juntas. Estos son los que están separando baldosa por baldosa, lo que es el color naranjita. Y tenemos lo que es el retiro de aditivos sobrantes en el fraguado. Y ahí se puede ver, ¿no? En las imágenes cómo es que se va realizando el, el aditivo tanto en el piso como en la cerámica. Se va tomando en cuenta dónde van a ser los cortes. Y bueno, ahí vemos, ¿no? Asimismo, no solamente eso, aquí podemos observar lo que es en otro espacio el mismo procedimiento, ¿no? Se puede observar que se van utilizando los diferentes cuñas o separadores con las diferentes herramientas, con el martillo, con el ajustador. Y bueno, tenemos lo que es, por último, lo que es el retiro del aditivo sobrante del fragado, ¿no? Lo mencionado anteriormente. Hay que tener cuidado con los cortes porque la cerámica puede llegar a romperse. Si bien aquí se puede observar el corte, la cortadora mecánica, esta cerámica es para un muro. Para el suelo también se utiliza para las esquinas y para, para las aberturas de las tuberías en el centro, para el desagüe. Tenemos lo que es la cortadora manual y también lo que es el eléctrico, ¿no? Y ahí se puede observar. Una vez que ya se haya colocado lo que es las baldosas, se debe de esperar un tiempo, un día por lo menos, para que éste seque. Se realiza el retirado de las cuñas y se procede a lo que es el echado. El echado es básicamente echar un cemento cola y rellenar esos espacios vacíos que han quedado por los separadores. Un elemento muy importante es de que se deben de dejar en los alrededores un espacio de por lo menos de 3 a 5 milímetros en todo el perímetro de la pared para que éste tenga el espacio para una dilatación del material y no pueda provocar el rebote de la misma cerámica. Y bueno, aquí podemos ver de que ya ha sido aplicado, de cómo queda y lo que se debe de hacer es la limpieza final, la limpieza de los restos de la lechada con una esponja húmeda de con paños. Se debe realizar una vez echado en el espacio, ¿no? En lo que es en las cuñas de separación. Y eso básicamente. Como procedimientos finales. En lo que es ya del después del colocado, se debe de realizar una revisión de calidad muy minuciosa. La verificación de la nivelación, estos pueden estar en áreas húmedas, en los baños, en los balcones, porque deben de tener ¿cómo decirlo? Una pendiente a la tubería, bueno, para que éste pueda dirigirse a la tubería central, ¿no? Se deben de comprobar las pendientes en áreas húmedas y la revisión de baldosas sueltas. Se debe de revisar en realidad de que se haya realizado bien el echado, porque al final esto protege de que líquidos no ingresen. Entonces, al final funciona como un impermeabilizante. No es lo mismo, pero puede, en el sentido dependiendo del tipo de cemento cola que se utilice. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, en este video, se realizó la revisión de cada uno de que haya estado puesto bien. Sin embargo, con esta técnica de la canica, podemos encontrar la diferencia de sonidos, ¿no? En la primera, en donde no está marcada la X, se escucha un sonido
no tan fuerte, no tan seco, sin embargo en la que tiene la X sí. Entonces se debe de hacer el revisado, ¿no? Y por último tenemos lo que es la protección del piso terminado, la colocación de plásticos, cartones u otro material para poder proteger el piso frente a daños durante el resto de la obra. Se debe de tomar esto mucho en cuenta ya que el piso no es el último ítem que se va a realizar en la obra. Van a seguir ingresando diferentes actividades, en este caso la pintura, la colocación de barandas, la colocación de ventanas. Entonces, si bien esto, lo que es lo de las puertas y barandas no afecta tanto, lo que es la pintura, el, lo que es el masillado en el cielo falso, se debe de proteger para que tenga mayor durabilidad. Y aquí ya lo vemos, ¿no? Cómo es que está protegido. Bueno, eso es el último paso, ¿no? Tener que protegerlo, limpiarlo. Y pasamos a lo que son las variables. Como en primera teníamos lo que era el piso cerámico, lo expuesto anteriormente. Teníamos el piso con cemento pulido y el piso con madera. Vamos a ver cómo funciona, cuál es la operación, los detalles constructivos y los materiales de esto. Para empezar, tenemos lo que es el piso con cemento pulido. Lo estamos organizando como antes, durante y después. Se debe, como antes, preparar el área de trabajo, verificar los planos arquitectónicos y estructurales. Esto va a depender, ¿no? De qué tipo de piso se esté ocupando. Un momento, como iba mencionando, va a depender esto dependiendo del piso, si este va a ser en un piso en donde un piso de planta baja en donde se tienen que tomar en cuenta las diferentes cimentaciones, entonces va a depender, ¿no? Si va a ser ese tipo de piso o si va a ser directamente en una edificación, en un edificio en donde ya se tenga lista la losa y sea directamente al la colocación o a la operación de lo que es el piso con cemento pulido. Bueno, para empezar, tenemos lo que es la malla. Se debe de colocar una malla, se debe de colocar un aditivo. Es recomendable, en este caso en la imagen no vemos de que sea electrosoldada, pero es recomendable de que este sea electrosoldada, ya que tiene esto con un refuerzo estructural, ¿no? Luego se debe de poner la colocación de separadores para garantizar el recubrimiento del refuerzo, la instalación de juntas de dilatación, en este caso los perímetros, porque al final, al ser un cemento, este se dilata por el clima, ¿no? Entonces se debe de dejar un espacio entre 3 a 5 líneas para que este tenga el espacio para la dilatación. Tenemos lo que es el encofrado perimetral con tablas o perfiles metálicos para contener el concreto. Claro que esto va a depender, ¿no? Y por último, lo que es la protección y la revisión de las instalaciones eléctricas, sanitarias u otras que crucen en el área. Esto se debe de prever mucho antes si se va a tener, por ejemplo, lo que es lo de instalaciones eléctricas, sanitarias, las mismas que son de gas, para no tener que tener un inconveniente más adelante. Lo que es durante, en el proceso, se debe de vertir lo que es el concreto premezclado sobre el área delimitada para luego distribuir y nivelar el concreto con una regla metálica o equipos vibratorios. En este caso se está haciendo con una plancha en realidad, ¿no? Se debe disparar el fraguado inicial de unos 30 a 90 minutos antes del alisado, para que tenga bueno, un mayor fraguado básicamente. El primer alisado se llana manual o helicóptero para nivelar y cerrar poros. Como siguiente tenemos la aplicación de endurecer superficial si éste requiere mayor resistencia al desgaste. Como segundo y tercer pase con el helicóptero hasta obtener el acabado liso deseado.
Teníamos también lo que es la realización de cortes de juntas si se hace durante el mismo día con un disco o alguna guía, ¿no? Debe de tener cada cierta longitud de estas líneas de estas juntas, mejor dicho. Y lo que es el después tenemos lo que es el curado y el acabado. El curado del concreto mediante la aplicación de agua, membrana líquida o plástico. Aquí podemos ver en las imágenes cómo es que se está aplicando. Tenemos lo que son los cortes de juntas de control. Si no se realizan durante la ejecución, esto es importante, no dentro de 12 a 24 horas. Teníamos el pulido fino, que este puede ser opcional, con discos abrasivos o resinas diamantadas, si desea un acabado tipo espejo. Esto es variable, no sé si se quiere todavía mucho más fino. Asimismo, tenemos lo que es el sellador superficial, que este podría ser un acrílico, epóxico o litio, para proteger y dar brillo. En aquí estamos observando en la imagen superior derecha que se está vertiendo el líquido, que luego al final se va aplicando con una trapeadora. Tenemos lo que es la limpieza general del área y la verificación del acabado final y la liberación del área para su uso según el tiempo de fragado y completo del concreto. Entonces, básicamente eso. Como materiales, tenemos lo que es el cemento Portland IPOI, material principal para la mezcla del concreto. Tenemos lo que es la arena fina lavada, la grava o piedra triturada, agregado grueso, lo que podemos ver en las imágenes del centro. El agua limpia, tiene que estar obviamente sin impurezas ni nada. Los aditivos, que pueden ser los plastificantes o retardantes para poder mejorar la trabajabilidad y el fraguado, que estos pueden servir para forzar, apresurar lo que es el fraguado, ¿no? O ralentizar. La malla electrosoldado, las varillas, en este caso la malla, antes de, para que todo esto tenga como una estructura, ¿no? Los separadores plásticos o metálicos para poder ubicar la malla a la altura adecuada dentro del espesor del concreto. Las juntas de dilatación, que estas pueden ser de PVC, madera, metal o simplemente el corte superior para controlar la formación de fisuras por retracción o cambios térmicos. Eso es a lo que me referían cuando decía, ¿no? Lo de la dilatación del material. Un endurecedor superficial en polvo, esto es opcional si se requiere. Sin embargo, esto ayuda a mejorar la resistencia a la abrasión y esto es muy usado en pisos industriales o de alto tránsito. Teníamos también lo que es la membrana de curado o lámina de plástica. Y esto sirve para el curado posterior al concreto, conservando la humedad. Y por último, el sellador protector. Y esto sirve para dar brillo y protección al piso, que puede ser de resina acrílica o litio. De aquí podemos observar los detalles constructivos. Pueden ver de que son diferentes pisos, sin embargo el acabado es el mismo. En la primera imagen tenemos que es un adoquín de concreto de piedra con unas medidas de 20 por 10 por 4. La separación entre el adoquín y el acabado del piso de cemento pulido, hay una buña de 1 centímetro por lo menos, ¿no? De 1 por 1 centímetro. Y ahí se puede observar, ¿no? El contrapiso, la losa, son los elementos que se debe de tener. Asimismo, tenemos en la otra imagen, en aquella podemos observar de que aquí se han modulado ya las buñas, con una buña de 1 centímetro por 1 centímetro, pero que estas tienen una longitud de 1,50 metros. Y también podemos ver las diferentes capas, ¿no? Antes del cemento pulido, lo que es el cemento primero, el cemento pulido, lo que es la primera superficie, el piso falso de concreto, el afirmado de 4 pulgadas y lo que es el terreno natural. Como siguiente variable tenemos el acabado con piso de madera. Asimismo lo hemos acomodado, organizado con la operación con un antes, durante y después.
El proceso es el mismo en el antes, si se va a replantear, se debe de cubrir a el área bien con la verificación de medidas y el diseño según los planos, ¿no? La nivelación de la superficie de la base, la corrección de los desniveles con el mortero, nivelante si es necesario, la verificación de la humedad del contrapiso. Al ser madera, se debe de tener mucho cuidado con lo que es la humedad, porque este llega a afectar al material, ya que la madera absorbe la humedad. Se debe de ser menor al 5% para evitar deformaciones. La limpieza exhaustiva del área para eliminar polvo, grasa y residuos, la colocación de barreras de vapor del plástico o del polietileno, especialmente en zonas húmedas. En la primera imagen del lado izquierdo se puede observar que ya se va utilizando este plástico, ¿no? Asimismo, la adaptación del ambiente, la madera debe aclimatarse entre 48 a 72 horas antes en el lugar donde se instalará. Y por último, la selección y clasificación previa de las tablas, ¿no? En donde se debe de ver el tipo de colocado que se va a tener, el tipo de tabla y eso. Durante la ejecución del piso, tenemos lo que es, una vez ya colocado el plástico, la aplicación del adhesivo especial si este no es flotante, ¿no? En zonas controladas, este va a depender del sistema. La colocación de las tablas iniciando desde una esquina o el eje definido por el diseño. En este caso se ha optado utilizar una esquina, un, un lado y esta se utiliza un muro guía en donde se van a ir organizando las diferentes piezas de la madera. La alineación precisa de las piezas usando cuñas para dejar juntas de dilatación perimetral. Se debe de dejar entre por lo menos 3 a 5 líneas el espacio de todo el perímetro entre el material y la pared para que éste pueda tener el espacio suficiente para la dilatación. La fijación mecánica o en colocado según sistema de clavado oculto, adhesivo, flotante tipo TIC. En este caso es mediante adhesivo y también se van utilizando lo que es el perno, ¿no? Teníamos la revisión constante del nivel y la plomada de la instalación, la limpieza inmediata de excedentes de adhesivos en la superficie de la madera. Y como después teníamos lo que es el curado y acabado. Primero, se debe de esperar el tiempo de fragado del adhesivo entre 24 y 48 horas sin ningún tipo de tránsito. Se puede realizar el lijado superficial si es preinstalado para emparejar las imperfecciones. Se debe de aplicar el barniz, laca o aceite protector si el piso no está preacabado. En este caso se ha realizado dos diferentes acabados. Uno es el barniz. Bueno, son dos sistemas de este, ¿no? Uno es de barniz y el otro el de laca. Y la limpieza general del retiro de residuos. Y por último, lo que es la entrega del área con recomendaciones para su mantenimiento y uso. Tenemos los que son los materiales, los principales, tenemos lo que es la madera para el piso, el adhesivo o sistema de fijación, barrera de vapor, el plástico que habíamos mencionado anteriormente y podemos verlo en esta imagen, ¿no? En la última, de cómo se va colocando. La base o nivelación si aplica. Los separadores y elementos de dilatación, que estos serían en los perímetros o en los espacios que esté planificado. El acabado superficial, si el piso no viene el preacabado, que en este caso serían las lacas, barnices, el poliuterano, al agua o el solvente. Pueden ser las mismas masillas para juntas de resinas para pequeñas fisuras, aceite natural, etcétera. Tenemos que son los zócalos o tapajuntas. Este puede ser de la misma madera. Estos zócalos son aquellos elementos horizontales que van ubicados en la pared, entre el piso y la pared, ¿no? Ese espaciado. Y esto, claro, nos ayuda a disimular ese espacio que queda de la madera con la pared, me refiero al piso, espacio que se fue dejado para la dilatación. Y los materiales auxiliares, que serían la cinta del pintor, lijas, trapos, en cuanto a su limpieza, ¿no? Y aquí podemos ver ya los detalles constructivos.
Uno, podemos ver las diferentes capas. Esto va a depender eh, si se ha utilizado qué sistema de piso, ¿no? En aquí, por ejemplo, uno, tenemos lo que es el pavimento, dos, lo que es la losa de hormigón, tres, lo que es el revestimiento superior, cuatro, la estructura, lo que es el centro, cinco, la aislación termoacústica, seis, la estructura del cielo y siete, lo que es el revestimiento interior. En la imagen de abajo podemos observar un corte donde se observa cuál es el zócalo y se puede observar que es en la unión entre el piso y la pared. Se pueden observar las diferentes capas, digámoslo así. Uno, el parque de 1 a 2 pulgadas, el asfalto en caliente, la pintura asfáltica, el tendido, el contrapiso de hormigón pobre. Entonces, eso, ¿no? Y en el otro lado, en el lado derecho, podemos ver un poquito más a color las diferentes capas y si se van utilizando lo que es las vigas de madera, cómo es que estas se van anclando a las vigas de hormigón, ¿no? Aquí podemos observar un poco más de los detalles. No es el mismo que el anterior, aquí ya se van utilizando como pedestales pequeños en concreto para poder crear una altura y poder poner lo que es como el esqueleto de la madera para encima poner lo que son las tablillas, ¿no? Las tablas de madera. Y bueno, tenemos lo que es el sistema integrado de gestión. Como primero tenemos lo que es la seguridad ocupacional. Hemos organizado como un cuadro de que si se cumple o no. Tenemos el uso obligatorio de PP, guantes, botas, casco, lentes. Se trata de obligar en lo posible. Sin embargo, hemos podido observar en las imágenes de que no todos han utilizado. La verificación de herramientas eléctricas en un en buen estado, cortadora, mezcladora, sí, se ha hecho la revisión y por lo tanto no se ha tenido ningún tipo de accidente. De que el área de trabajo esté limpio, seco y libre de obstáculos, sí. Siempre en las reuniones, se realiza una reunión cada viernes y se recomienda el área limpia, se les dice de que una vez terminen su trabajo tienen que dejar el área libre para que las otras actividades puedan trabajar. Asimismo, tenemos lo que es la protección adaptiva durante el corte cerámico. Si aplica o no, no aplica. Eh, lo, Se les he preguntado y me dicen de que es incómodo para ellos. Y así, ¿no? Y en esto consiste lo que es la seguridad, almacenar lo que son los materiales, revisión de cables eléctricos. Se llegan a cumplir sí y otras no. Lo que es el sistema integrado de gestión en cuanto a seguridad ambiental, cómo se ha manejado los diferentes residuos, por ejemplo, el manejo adecuado de residuos sólidos, sacos vacíos, cerámicas rotas, sí se ha tenido un buen manejo, por ejemplo, lo que son las cajas de las cerámicas, se las ha ido guardando para ir utilizando más adelante para poder proteger lo que es el piso. El piso, tanto interior como exterior. Asimismo, también lo que son los mismos residuos de cerámica se han ido guardando para poder utilizar, quedan sobrantes grandes, entonces para poder utilizarlos en los que son en los zócalos. La separación de residuos reciclables y no reciclables, no hay ¿cómo decirlo? Ese manejo. El almacenamiento ordenado de materiales para evitar derrames, sí, eso sí, el arquitecto se encarga de entregar cada que lo necesitan y no de golpe, ¿no? Entonces, él va cuidando el material, de que se haga el uso adecuado y no se desperdicie. Evitar, ¿verdad?, restos de morteros o adhesivos en desagües o suelos. Sí, de hecho era prohibido de que ellos puedan preparar su mezcla de mortero en los pisos, sino que tenía que ser directamente desde la mezcladora, desde abajo. Y así podríamos ir mencionando, ¿no? Cumple el uso racional de agua durante la limpieza de herramientas, sí. Reducción de generación de polvo con la mezclación de mezclas, no. Uso responsable de químicos, adhesivos, selladores, sí. Protección de superficies adyacentes para evitar manchas, sí. Limpieza diaria del área del trabajo, sí. Evitar ruidos excesivos en zonas habitadas. No siempre se puede, lamentablemente, con los cortes de las máquinas, entonces no. Capacitación del personal en prácticas ambientales, sí. Supervisión del cumplimiento de normas ambientales, sí. Y disposición final adecuada de residuos sobrantes, ¿no? Lo que había mencionado en un inicio. Asimismo, tenemos lo que es el control de calidad. En cuanto a calidad,
se ha tenido mucho cuidado. Uno, con la revisión y nivelación de la base antes de colocar el carpeteado de mortero. Sí, la verificación de proporción y homogeneidad de la mezcla de mortero. También las ingenieras, las que están, las encargadas supervisoras de diferentes torres son las encargadas de hacer ese seguimiento. Entonces, sí, especial uniforme de la carpeta de los morteros según los planos. Sí. Se hace un seguimiento del tiempo de fraguado respetado antes de instalar la cerámica. Sí, porque no se hace ese mismo, de hecho no se hace esa misma semana, se hace a la siguiente, se van avanzando diferentes ítems, diferentes actividades hasta que recién, ¿no? Se le da un tiempo adecuado para que éste pueda tener un buen secado. La selección y revisión de cerámica sin fisuras o diferencias de tono, sí se hace la revisión de que cumplan con los códigos, con las medidas y las cantidades en el momento en el que llega el material. El uso de adhesivos adecuados para la cerámica según fabricantes, sí, no es uno especial, sin embargo es el que comúnmente se utiliza. La separación uniforme entre piezas cerámicas y uso de crucetas, sí, lo hemos visto en el procedimiento. Inspección y nivel y alineación de piezas instaladas, sí, antes de lo que es perdón, es en el momento colocado en seco en las baldosas. La revisión de juntas, llenado completo sin fisuras ni manchas, sí, se ha realizado la revisión ambiente por ambiente y asimismo de que también estas no estén tan elevadas porque ha tocado ver el caso en donde las cerámicas no están alineadas horizontalmente, entonces se ha hecho el quitado de verificación de adherencia tras fraguado, golpe seco, test de tracción, sí. La revisión, por ejemplo, en esta imagen aquí se puede ver, mismo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Por el sonido. Entonces esto no cumple y automáticamente se dice de que, bueno, se procede a quitar lo que es esa cerámica. El registro fotográfico del avance de la instalación, sí, se realiza un informe, que estas deben estar respaldadas por imágenes. Y bueno, lo que tenemos, lo que es el presupuesto y tiempo de ejecución. En cuanto al presupuesto, he hecho la entrevista a los trabajadores. Aquí tenemos 26 bolivianos, sin embargo, a ellos se les cancela menos, me refiero a la mano de obra. Se les, bueno, ellos me dicen de que se les ha cancelado 20 bolivianos el metro cuadrado en cerámica, ¿no? Perdón, sí, en cerámica. Pero en cambio aquí es diferente, ¿no? En aquí, este dato sacado por Insuco, tenemos dos análisis de precios unitarios. Uno de lo que es el carpeteado, que tenemos un precio unitario de 59,67 bolivianos. Y en cuanto al colocado de la cerámica, un precio de 165,62 bolivianos. En cuanto al el tiempo de ejecución, se va organizando en las reuniones en base a una tabla que es el LATS Planner System, en la que se organizan los cronogramas. Entonces, no tengo la imagen, sin embargo, sí el dato por entrevista, por entrevista básicamente, en donde, igual por imagen, no lo tengo, lamentablemente, por cosas de la vida, en donde se ve y me mencionan de que ellos realizan el carpeteado, se tenía planificado un nivel por semana. En cambio, al ser el piso baldosa, se toma en cuenta los cortes, los zócalos, interior y exterior, una semana, en el departamento que habíamos mostrado inicialmente. Teníamos lo que es el análisis desde la perspectiva arquitectónica. Este piso debe de cumplir con. Es importante que cumpla con la versatilidad estética. Esto nos permite trabajar diferentes estilos gracias a su variedad de colores, texturas, acabados. Este puede imitar materiales como madera, piedra o cemento sin perder la durabilidad.
La definición del espacio contribuye a la lectura del ambiente. Por ejemplo, en la imagen de abajo podemos ver que se utilizan diferentes materiales que nos ayudan a entender de que ahí hay un centro en el espacio, ¿no? Y básicamente se le entiende por la diferencia de materiales o de la textura o el color. La durabilidad y y el mantenimiento es un material resistente al desgaste, a la humedad y al tránsito, ideal para áreas como baños, cocinas y zonas exteriores, y su mantenimiento es simple. Compatibilidad y funcionalidad. Funciona bien tanto en interiores como exteriores. Su comportamiento frente a agua, calor o agentes químicos lo hace útil. Proyectos residenciales y comerciales. Es importante la eficiencia térmica, aporta frescura en climas cálidos gracias a su inercia térmica, ayuda en el control pasivo del confort térmico interior, importante para Santa Cruz, para el clima tropical que tenemos. El aprovechamiento de la luz, los tonos claros y acabados brillantes mejoran la reflectancia de la luz natural, haciendo más eficiente la iluminación diurna. Tenemos también lo que es la adaptabilidad modular. Su diseño modular permite trabajar con precisión en la modulación arquitectónica y facilitar lo que es los cortes y la alineación con elementos del proyecto. Oh. Recomendaciones antes, durante y después. Antes. Uno se debe de elegir el tipo de cerámica adecuado al uso del espacio. Por ejemplo, no le he mencionado porque lo tengo como un ítem aparte, lo que es el acabado del piso. Se han utilizado diferentes texturas entre los baños y lo que son los pisos de los de los diferentes ambientes, ¿no? Dos, diseñar el patrón de colocación y la modulación. Se deben de considerar los ejes, los muros y el mobiliario para lograr continuidad visual y el orden espacial. Tres, se debe verificar el contrapiso, de que el contrapiso esté nivelado, seco y limpio. O sea, muy, muy importante lo que es la limpieza para asegurar la adherencia y poder evitar futuras fallas en la colación. Esto en la adherencia tanto de la carpeta con la losa y la adherencia del cemento cola con la carpeta. Durante, se debe de tomar en cuenta la alineación correcta de las piezas según el diseño previsto. Este puede variar, puede ser uno en el plano y puede ser otro en el momento del colocado, ¿no? Se debe de mantener el eje y las juntas uniformes y la geometría arquitectónica del espacio, tratar de mantener los ejes y realizar los cortes necesarios. Como punto 2 tenemos utilizar el adhesivo adecuado según el tipo de cerámica que soporte, esto para poder garantizar la durabilidad y resistencia para su uso. 3. Proteger el piso recién colocado durante el resto de la obra usando cartón, láminas, plásticos para evitar rayaduras y daños. Como después tenemos realizar una limpieza final adecuada sin productos abrasivos para preservar el acabado superficial de la cerámica. Revisar las juntas, nivelación y piezas mal asentadas, corrigiendo cualquier imperfección antes de la entrega final. Esto, las imperfecciones, por ejemplo, que no esté, que uno que no tenga un buen lechado. Se debe de colocar, en este caso se ha definido de que se debe de colocar dos pasadas de lechado, porque pasa de que no está como a nivel, entonces queda como un vacío de cerámica a cerámica y no debería quedar así. Hay y lo de la nivelación, ¿no? De que algunos están más altos que otros y entonces la misma canica nos ayuda a definir eso. Y que esta tiene solución, sí, se la puede disimular con el mismo lechado. Y tres, de recomendaciones claras del mantenimiento al usuario final para prolongar la vida útil del piso, evitar impactos, usar productos neutros, etcétera. Como glosario, eh, he aprendido nuevas palabras. La modulación, si bien no es nueva, se utiliza bastante modulación y alineación, ¿no?
La modulación es la organización y repetición de las piezas cerámicas siguiendo un patrón geométrico y esto afecta a la estética, corte y alineación. Depende mucho de cómo se organice desde la entrada, puede moverse y se debe, si se tiene un buen maestro, te va a dar buenas recomendaciones de qué se debe de hacer o qué se debe de seguir. Lo que es la junta de dilatación no lo tenía muy en claro, pero investigando es el espacio entre piezas o en bordes que permiten movimientos por temperaturas, humedad, evitando fisuras. Tenemos lo que es la nivelación autonivelante, tipo de mortero fluido, usado para corregir imperfecciones del contrapiso antes de colocar lo que es la cerámica. El fraguado quiere decir tiempo que tarda el adhesivo mortero en endurecer. Es crucial para no pisar ni cargar el piso prematuramente. Corte húmedo, técnica de corte de cerámica con el disco diamantado, refrigerado por agua, evitando quiebres y el polvo. Y por último, el biselado, pequeña inclinación o rebaje en los bordes de algunas piezas cerámicas que mejore el acabado visual y oculta las imperfecciones en juntas. Esto se puede ver y apreciar más en el colocado de las cerámicas en los baños de manera vertical o en las cocinas. Y aquí tenemos diferentes videos. En aquí tenemos lo que es en el proceso en cuando se está poniendo el lechado con cemento cola. Y bueno, se va abarcando en todo lo que es el área, ¿no? Con una esponjita. No es complicado. Este proceso se debe realizar 2 veces. Esto es lo que me refería en el espacio del separador de cerámica a cerámica. Ya se ha quitado ese separador naranja, entonces se procede a lo que es el lechado. En aquí vamos viendo cómo es que se va poniendo lo que es el cemento cola en la cerámica. Se debe de colocar en el área del piso y en las cerámicas. Debe de ser con doble barrido, entonces ahí ya se va aplicando, ¿no? Aquí se puede observar, por ejemplo, los materiales, el combo de goma, es la forma en el que este se va alineando con el de, alrededor de la cerámica. Y aquí podemos ver el otro procedimiento en donde se va haciendo la alineación y nivelación, pero en este caso con una vibradora, ¿no? Una vibradora de cerámica. Y ahí se va observando cómo se va poniendo lo que es las cuñas de separación para que quede nivelado. Y aquí tenemos lo que es la entrevista. Se va observando, por ejemplo, antes de tener que colocar en todo el área, se ha puesto primero, se ha hecho el colocado de las cerámicas centrales, de las cerámicas ejes, en donde se van a ir distribuyendo, ¿no? De ahí podemos observar de que se va mojando el área para que tenga una mejor adherencia de la carpeta con el cemento cola. Ahorita me van a ver aparecer. Vamos a adelantar un poco y le iba preguntando y me iba explicando, ¿no? Lamentablemente no se puede escuchar, me di cuenta después, pero nos va explicando, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto al ítem. Gracias.